cerrando un poco esta propuesta, como dice Alejandra, sugestiva, que nos llama a pensarnos como creyentes, basada en una preocupación fundamental, y es que muchos en este contexto han dicho, esta es la postura de la iglesia. Y nosotros como creyentes también nos hemos dejado llevar un poco por esas posturas de la iglesia. Posturas que, más allá del sí y del no, tal vez no construyen para nosotros un corazón misericordioso, no nos ayudan en esa construcción. Pensando en esa preocupación, se planearon estos diálogos en la ciudad, que pretende ser un espacio hoy de verdad de conversación con ustedes. Y por eso lo que yo voy a decir, que es muy corto, tiene como título más allá del plebiscito, creyentes, ciudadanos y artesanos de la paz, el perdón y la reconciliación, como nos llamó a hacerlo la Conferencia Episcopal de Colombia. Y voy a parafrasear muchas cosas que se han dicho en los comunicados oficiales de la conferencia y voy a llamar la atención sobre esos asuntos, porque si hemos de reconocer una postura oficial de la Iglesia, pues debemos empezar por allí. Primero por la elaboración de lo que significa la misericordia y del ser creyentes, pero también de lo que la Iglesia en Colombia ha venido construyendo y ha venido diciendo. La invitación es a que estas cuestiones que ha dicho la Conferencia Episcopal las volvamos carta de navegación. Recordemos un poco lo que está pasando. A veces nos sirve hacer ese resumen de los hechos. El pasado 24 de agosto de 2016, las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, quienes sostuvieron conversaciones durante 4 años en La Habana, Cuba, anunciaron haber llegado a un acuerdo final, integral y definitivo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia. Estoy citando textualmente el título del acuerdo. Este acuerdo fue firmado en un acto público de amplia relevancia mediática el pasado 26 de septiembre en la ciudad de Cartagena. Con la intención de garantizar la validación popular de este acuerdo en su totalidad, el presidente Juan Manuel Santos, con el aval del Congreso, a través del decreto 1391 del 30 de agosto de 2016, convocó el plebiscito como mecanismo constitucional de refrendación política, a través del cual los ciudadanos podrán manifestar por medio del voto si apoyan o no los contenidos del acuerdo, para lo cual tendrán que responder sí o no a la pregunta: ¿apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Ejercicio democrático que tendrá lugar en 3 días, el próximo domingo 2 de octubre. Hasta ahí estamos, ¿verdad? Es un resumen sin ningún adorno. Estamos diciendo lo que estamos viviendo en términos históricos. Para comprender la importancia de este acuerdo, es necesario hacer un ejercicio de memoria histórica que permita ubicar este escenario en el contexto del conflicto armado, complejo y escalado que Colombia ha vivido durante más de 60 años, e incluso alguna persona lo decía ahora en el ejercicio que hicimos, casi que toda la historia de Colombia ha estado marcada por el conflicto. Es necesario también comprender que este no ha sido el único ni será el último intento por buscar que los actores armados depongan las armas y que cualquier intento de buscar la paz estable y duradera en Colombia, que son 2 términos que nos han sonado mucho en estos últimos días, incluido este acuerdo, exige el rediseño del Estado,
la reconstrucción del proyecto de nación, la transformación de la democracia y el cambio cultural. Todos estos procesos de largo aliento que son imposibles sin el compromiso y la participación de la sociedad civil. También alguien lo manifestaba en su preocupación, la participación de la sociedad civil. Ahora bien, la Iglesia Católica, como sociedad civil, ha tenido un papel preponderante en la mayoría de procesos de paz y acuerdos con los que se ha buscado mitigar la violencia y frenar las hostilidades en el país. La Iglesia Católica ha sido participante en las mesas de negociación, ha sido mediadora en los conflictos regionales de territorios, ha acompañado de cerca a las comunidades rurales y a las víctimas, ha sido reconocida también en su capacidad de interlocución con los victimarios y asimismo ha sido perseguida en la tarea de buscar la paz. Eso es lo que la Iglesia Católica ha hecho y es un aporte enorme, histórico, a todos los procesos de paz en este país y tal vez eso es el primer referente que nosotros tenemos que tener cuando hacemos este proceso de memoria histórica. Este año, la Asamblea de Obispos, celebrada en el mes de julio, hizo una profunda reflexión sobre las raíces de la violencia en Colombia y llamó a los creyentes a convertirse en artesanos del perdón, la reconciliación y la paz. Vean qué linda expresión esa, que yo creo que ahora la tenemos que tener muy presente. Artesanos del perdón, la reconciliación y la paz. El mensaje de la Asamblea Plenaria número 101 de los obispos, del mes de julio, presenta los siguientes imperativos, que son a la vez criterios para la Iglesia Católica en la construcción de la paz. Entonces, los que voy a mencionar a continuación están en el documento que sale de esa asamblea y son los imperativos, es decir, la Iglesia considera esto. Primero, no podemos tener auténtica paz si no trabajamos juntos por erradicar las problemáticas que están a la raíz de la violencia y que nos han dejado profundas y graves heridas. Es el primer imperativo, es el llamado a que la construcción de la paz la hacemos juntos y a erradicar ¿qué? Todo lo que está en la raíz de la violencia. Por eso es importante que nosotros conozcamos nuestra historia y sepamos cuáles son las manifestaciones de violencia que nos afectan como sociedad. Segundo imperativo, la paz social no puede entenderse como un irenismo o como una mera ausencia de la violencia lograda por la imposición de un sector sobre los otros. Y con esto está citando al Papa Francisco en Evangelii Gaudium. No es ausencia de la violencia, y ese es un referente. No porque desaparezca la hostilidad, ya podemos decir que hay paz. Tercer imperativo que nos plantea la Iglesia y que nos planteamos como Iglesia. También citando al Papa Francisco, es una falsa paz aquella que sirve como excusa para justificar una organización social que silencie o tranquilice a los más pobres, de manera que aquellos que gozan de los mayores beneficios puedan sostener su estilo de vida sin sobresaltos, mientras los demás sobreviven como pueden. Las reivindicaciones sociales que tienen que ver con la distribución del ingreso, la inclusión social de los pobres y los derechos humanos no pueden ser sofocadas con el pretexto de construir un consenso de escritorio o una efímera paz para una minoría feliz. Esto se resume con una frase: la paz es de todos. Y la verdadera paz es una paz que tiene en cuenta la justicia social. También es una frase del Papa Francisco. Cuarto imperativo: la dignidad de la persona humana y el bien común están por encima de la tranquilidad de algunos que no quieren renunciar a sus privilegios. La verdadera paz no le otorga más privilegios a quienes ya los tienen.
no es un tema de poder, porque por encima de eso está la persona humana y el bien común. Y cuando estos valores se ven afectados, es necesaria una voz profética. Y la voz profética en estos momentos, en esta coyuntura, es clave para decir que el verdadero centro de esta paz es la persona y sus derechos humanos. Monseñor nos hablaba hace un rato de la ideologización y nos dicen el comunicado de los obispos como imperativo: la ética no ideologizada permite crear un equilibrio y un orden social más humanos, porque nos permiten dialogar en términos humanos, es humanizar toda esta situación. Séptimo imperativo que nos plantea a nosotros la Conferencia Episcopal y que la asumimos como creyentes: es necesario el fortalecimiento de las instituciones del Estado. Y yo lo digo, lo reitero, el fortalecimiento de las instituciones del Estado de la mano con la participación de la sociedad civil. El octavo imperativo: la construcción de la paz exige un ideal común para el país, una visión clara de nación en la que todos nos veamos identificados y comprometidos para no perdernos en la dispersión de esfuerzos. Nosotros tenemos una palabra muy linda para eso, y es la comunión. Y el noveno imperativo es que la política tiene como tarea el bien común y la paz social es la mayor conquista de esta tarea. Justamente por ello no puede ser politizada ni instrumentalizada, convirtiéndose en causa de polarización. Creo que es lo que estamos viviendo en este momento, es contrario a este imperativo. Este mensaje de los obispos que fue dado en el mes de julio es la base fundamental y el horizonte de dos siguientes comunicados que la Conferencia Episcopal también hizo sobre el acuerdo con las FARC y sobre el plebiscito, los cuales presentan tres criterios fundamentales. El primero es que la Iglesia y sus obispos son neutros frente a la construcción de paz, ya que la reconciliación y la paz están en la misma entraña del Evangelio. No hubo un pronunciamiento sobre si votar el sí o votar el no, porque lo presentaron como un imperativo muy importante hoy en día. La neutralidad es precisamente porque la paz está en la entraña del Evangelio. No negociamos ideológicamente lo que somos como Iglesia. Dos, y es un llamado de atención para todos los que estamos aquí y ojalá a partir de este llamado de atención para quienes nos rodean: seguir el dictamen de la conciencia es un derecho inalienable. No puede haber un verdadero ejercicio democrático si no se defiende ese derecho. Por encima del derecho a decir sí o no, estamos en la tarea de defender la libertad de conciencia. Y el tercer criterio: votar en conciencia significa que habiendo hecho el discernimiento y análisis convenientes, al margen de cualquier presión o apasionamiento, se hace una opción libre, pensando en el bien de todos. Llama particularmente a los pastores a respetar el santuario de la conciencia de cada persona. Yo les quiero confesar una cosa. Cuando estos pronunciamientos salieron hace un mes, aproximadamente, un mes y un poco, la lectura que logramos hacer fue, digamos que esa neutralidad como ¿a qué va? Hoy, cuando estamos tan cerca de votar en el plebiscito, nos damos cuenta que es necesario. ¿Por qué? Porque es la defensa de algo muy importante para todos ustedes y para mí, que es el derecho a votar en conciencia, bajo una libertad, bajo ninguna presión. Y hoy, y mañana, y pasado mañana, y después del 2 de octubre, va a seguir siendo un derecho muy importante, porque la polarización lo que hace es generar presión y tensión en las personas y un malestar personal. Después hablaremos un poco del fenómeno de la polarización. Ahora bien, tanto en el mensaje de la Asamblea de Obispos en el mes de julio como en los dos comunicados, además de los criterios, se plantean unos enormes compromisos de la Iglesia
comunidad de creyentes, ciudadanos, miembros de la sociedad civil. Compromisos que todos nosotros tenemos que asumir, porque la iglesia no son los obispos, la iglesia somos nosotros. Teniendo en cuenta, y con esto cito el documento de la Asamblea de Obispos del mes de julio, que el mejor aporte que le hacemos al país es una iglesia viva, misionera, con un laicado comprometido, bien formado y viviendo su fe en comunidad. Estos compromisos son anunciar y defender la dignidad del ser humano para que las estructuras sociales y las políticas económicas se orienten al bien común y a la salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas. 2. Centrar el trabajo pastoral en la familia. 3. Promover la práctica de los valores humanos y cristianos y particularmente de aquellos que hacen una sociedad fundamentada en la verdad, libertad, justicia y solidaridad. 4. Promover como creyentes un modelo educativo integral, humanizador, que propicie la formación de la niñez y la juventud. 5. Impulsar la educación para la paz desde los criterios del Evangelio. 6. Promover la participación ciudadana, favorecer el vínculo entre las comunidades y las autoridades, hacer seguimiento de los planes de desarrollo y la implementación de los eventuales acuerdos de paz con una efectiva veeduría ciudadana y velando siempre por la consolidación de la democracia. 7. Trabajar por un cambio profundo que permita asumir la ética de la responsabilidad, la justicia y la convivencia. 8. Nos llama a insistir de manera profética en la justicia social, en el cuidado de la creación y en el deber de los políticos de trabajar por el bien común, con principios de transparencia y con sentido de pertenencia a las comunidades. 9. Nos llama a seguir trabajando en favor de un sistema económico justo y solidario que supere las injusticias que están en el origen del conflicto armado. 10. Nos invita, y creo que lo dice varias veces, a difundir con mayor vigor la doctrina social de la Iglesia, a la que invito a seguir conociendo y reconociendo. 11. Haciendo eco de lo que nos ha insistido el Papa Francisco, a convertirnos en un hospital de campaña que después de una guerra se dedica con pasión a curar, sanar heridas de tantas víctimas y victimarios y devolver la confianza en el futuro. 12. Disponer de tiempos prolongados e intensos de oración por Colombia, como el que nos han invitado el día de hoy, por la paz y discernir a la luz de la palabra de Dios el camino que nos lleva a ser artesanos de la paz. 13. Asumir este momento histórico, que así lo llaman los 3 documentos, con la mayor responsabilidad y compromiso. 14. Recibir con esperanza la oportunidad que se abre de poner fin al conflicto armado que ha marcado la historia del país durante más de 5 décadas. 15. Comprender los alcances de lo pactado y hacer esto que estamos haciendo hoy, prepararnos para votar conscientemente en el plebiscito. 16. Nos llama a participar en el plebiscito de manera responsable, con un voto informado y en conciencia y que exprese libremente la opinión como ejercicio efectivo de la democracia y con el debido respeto a lo que la mayoría finalmente determine. Y ahí quiero hacer un comentario mío. Y es que nosotros pensamos que la polarización está fuerte ahora, pero a partir del 3 de octubre, después de que se sepa lo que la mayoría finalmente determine, puede que entre nosotros empiece a justificarse una mayor violencia, y es la violencia que estamos viviendo por redes sociales, por medios de comunicación, violencia en la que somos capaces de tocar y de vulnerar la persona del otro por lo que piensa, y esa violencia puede que no se acabe el domingo, pero esa violencia no la han producido las FARC, esa violencia la producimos nosotros. Promover precisamente de frente a eso una reflexión serena, en clima de diálogo y respeto, animada en todo momento por el compromiso con la construcción de la paz, pensando siempre en el bien del país por encima de intereses sectoriales y particulares. Y 18, asumir el reto de la construcción de la paz, aportando a la superación y erradicación de toda forma de violencia y trabajando unidos en la construcción de una Colombia reconciliada y en paz. La invitación del Observatorio de Evangelización de la Arquidiócesis de Bogotá en medio de este histórico escenario
es en primer lugar revisar los criterios y compromisos que la Iglesia ha asumido, más allá del sí o del no, para convertirnos en eso que nos ha llamado la conferencia artesanos del perdón, la reconciliación y la paz. En segundo lugar, que seamos capaces de reconocer los signos de la polarización social, de manera que nosotros creyentes no caigamos en esa trampa y que más bien seamos capaces de comprender que estos momentos coyunturales deben servirnos como catalizadores de la toma de conciencia, de la acción y de la participación política, así como del reforzamiento de la identidad de ciudadanos creyentes en torno de unos objetivos comunes. Y finalmente, que acojamos el compromiso de discernir estas realidades y orar por la transformación de los corazones endurecidos por décadas de violencia en nuestro país. Termino con una frase del cardenal Parolin en la liturgia de la palabra del pasado 26 de septiembre. Creo que todos los que estamos aquí presentes somos conscientes que en el fondo estamos sí al final de una negociación, pero también al inicio de un proceso todavía abierto de cambio que requiere el aporte y respeto de todos los colombianos. Muchas gracias. Mi nombre es Ángela Herrera, de la Fundación de Atención al Migrante. Allá soy la psicóloga. Yo pienso que el ejercicio que hicimos hoy de conversar sobre el acuerdo de paz es un ejercicio que nos invita como iglesia a unirnos, a tomar conciencia y a tener sencillamente la experiencia de misericordia con nuestras víctimas y también con todas las personas que han decidido ser parte de este acuerdo de paz. El comprender que los católicos, a pesar de nuestras diferencias, podemos sentarnos y discutir sabiendo que somos hermanos y que somos capaces de misericordia. Soy el padre Víctor Ricardo Moreno, de la parroquia Nuestra Señora de las Angustias. Me llevo una excelente impresión de ver que en la iglesia podemos abrir estos espacios de diálogo, de confrontación de ideas, de visualización conjunta. Los invito para que también abran ustedes también esos espacios en sus hogares y demás para escucharnos y para poner nuestros puntos de vista y trabajemos todos juntos por la paz de Cristo en nuestro corazón.